Porque nunca. tú le levantas la mano al Sí, pues presidente, es que ¿no? éramos Habló el todos del presidente, PRD. entonces Sí, era el jefe de gobierno, sí. Tú le Pues pasaste Andrés la Manuel estafeta. era el relevo natural porque había sido el presidente del partido, era un dirigente que tenía un gran reconocimiento. ¿No le veías el talante autoritario? Pues de pronto? todavía no, Ahí no. hasta que estuvimos ya en la campaña. En la campaña para jefe Para de la gobierno. jefatura de gobierno, el 2000. porque en el 2000, pues no el talante autoritario, sino Ajá. el que el fin justifica los medios, ¿no? Ok, más peligroso aún. Exactamente, porque pues él empezó a cuestionar al gobierno y yo le dije, oye, pues cómo si somos de la misma camiseta, y no, pues aguanta. Pues como que aguanta, o sea, pues, a tu gobierno. a mi gobierno. ¿Qué Entonces, te cuestionaba? pues X cosas. Ajá. Para él levantar. Yo tomé a Andrés Manuel en tercer lugar en las encuestas. Cuando yo llego a la jefatura del gobierno, tú sabes que el ingeniero Cárdenas hizo un gobierno no para tener votos, sino para que esta ciudad no se cayera. Entonces, si había que hacer desasolves, si había que seguir construyendo el metro, si había que desasolvar las barrancas, aunque esto no te diera votos, él lo hacía porque él estaba pensando en una ciudad a 20 años. Y entonces, pues, tú sabes que, y además la estrategia de comunicación no fue la más adecuada, entonces estábamos no más pone el caso Stanley, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo les fue con el caso Stanley? Sí, el manejo de crisis Sí, no era no era el idóneo. Todavía Era un no había, nuevo. Exactamente, todavía no había todo lo que hay ahora de Estaban instrumentos, chavos. ¿no? Estábamos Sí. jóvenes, sí. Y entonces, pues Andrés Manuel, como presidente del partido, pues se presenta como la mejor opción para ganar la ciudad en una competencia difícil, porque el gobierno traía un cierto desgaste, pero en la medida que yo llegué iba aumentando la aprobación del gobierno, porque yo dije, yo tengo que dar a conocer lo que hemos hecho. Entonces iba subiendo también Andrés Manuel en las encuestas, y además que visitó más de 1,000 puntos en la ciudad. ¿Quién le ganaba? O sea, estaba en tercer lugar. ¿Quién Estaba fue el primero? Santiago Krill y estaba Silva Herzog. Ok. Porque es que no es que fuera Andrés Manuel el que estuviera mal, es que el PRD, no por la falta de todavía, comunicación, quiero decirlo, no porque no se hubiera hecho un gran esfuerzo, además nos habían ahorcado porque no habíamos querido aprobar el FOBAPROA, entonces ahorcaron al gobierno de la ciudad. La comunicación, o sea, de ahí que fueron inversiones importantes de comunicación, y tratar de hablarle y hablar a una nueva generación y hablar a otras generaciones. Y decir lo que habíamos hecho, decir, este gobierno ha hecho todo esto, ¿no? Ya. Para una gran ciudad, grandes acciones, ¿te acuerdas? Entonces, pues a lo mejor ni te acuerdas, pero yo sí me acuerdo, porque todo el mundo me decía que usted le hacía estaba así. Un poco chavo, pero sí me acuerdo un poquito, estaba yo entrando en la universidad apenas. Bueno, entonces ya votabas. Ya votaba, ya era de mis primeros votos. Oye, entonces, pero no, realmente yo creo que el problema mucho del problema que tuvimos Andrés Manuel y yo, pues desde luego fue, primero que empecé a ser también popular, no solamente él, tuve un buen gobierno, bien calificado, a pesar de que fue corto, la gente me quería mucho, me fue bien. Y entonces ya no era solamente él, ya había un obstáculo en el camino. Luego vinieron los videoescándalos, que quienes tomaron los dineros pues fue su gente, pero yo fui la sacrificada por una relación de tipo personal, y desde ahí pues vino una separación absoluta, ¿no? Sin embargo, yo nunca pensé que Andrés Manuel llegara tanto conmigo, ¿no? Es decir... La división, el enojo, la separación se da ya desde el 2000. 2004. 2004 ya es de manera ya definitiva a partir de los videoescándalos, que yo salgo del PRD y bueno... ¿Tú no has hablado a Andrés Manuel como si fuera un macho? Como si fuera un poco pues yo creo misógino, que él no soporta a las mujeres que no se someten a su voluntad, ¿no? En el caso de los videoescándalos, vaya que te tundieron por el asunto emocional.
por un asunto personal. Personal, por mi vida privada, Ajá. que yo debo reconocer, cometí ese error de vincular lo político con lo privado, no haber puesto una línea muy clara, porque además a las mujeres siempre se nos juzga de manera diferente, claro, ¿no? Siempre se nos juzga de otra forma. Sí, porque la bronca no es del amante. Así es, ¿no? La bronca es de la amante. Así es. No de el amante. El amante normal, pero a la amante. ¿Cómo? Y además de una mujer poderosa. Y además este hombre historia. Al que le tocaba en la puerta perredismo y más que perredismo para financiarse, y que pues yo de muchos de ellos ni tenía la menor idea. Se aprovecharon de esta relación personal y luego la pagana fui yo, porque aparentemente pues yo era la que estaba relacionada con él, cuando a mí yo jamás, como siempre dije, a mí un video tomando un dinero jamás me van a sacar. ¿Él se aprovechó algo contigo? Pues bueno. ¿Ahumada se aprovechó algo contigo? Puede ser que viera pues ahí una oportunidad de tener relaciones y un contacto con personajes de poder, pero también tenía él sus propias relaciones, ¿no? ¿Crees que estaba huérfano, no? Sí, claro, no llegaba manco. Exactamente, y bueno, fue un capítulo que me llevó a mí a estar relativamente fuera de la política, y digo relativamente porque creamos Sostén con María de las Heras y con Margarita Jiménez Urraca, Laura Carrera, Rocío Bolaños, Anita Vázquez Colmenares. Creamos esta asesoría para mujeres, mujeres candidatas, todo un modelo que hacemos con perspectiva de género. Claro. Y entonces María las encuestas, yo pues una operadora electoral, Margarita toda la visión de comunicación, etcétera, sí, mi querida María. Sí. Hoy el Rodrigo es el que Rodrigo ha venido aquí frecuentemente. Un abrazo a Rodrigo. Tomó la batuta. Nos está viendo y escuchando. Sí. Entonces, pues estuve varios años en esta asesoría. Entonces, si bien no directamente en la política, pero detrás de bambalinas apoyando a mujeres para que llegaran a cargos de elección popular. Y es que ahí pasan muchas cosas, porque en tu vida, en la vida de todos, pero en tu vida en particular, Rosario, has vivido muchos Méxicos, muchos mundos. Hace rato poníamos una musiquita para recordar a Nelson Mandela. Hoy es el día de Nelson Mandela. Sí, pues ven. ¿Cómo necesitamos un Nelson Mandela en el mundo? Ay, ¿no? Bueno. O sea, algo parecido que tenga la idea de unificar. Vimos y te tocó vivir el fin de la historia y todo este asunto en donde, no, hombre, los populismos ya no van a llegar. ¿Cómo crees que estas ideas van a resurgir? Y están por el mundo entero. Y mira nada más lo que pasa. Tú te vas a hacer esto y luego llegas con Peña Nieto. Claro, a través precisamente de Sostén, porque una de las... Gobierno neoliberal. Pues un gobierno en donde el presidente a mí me dio la oportunidad de estar en un área que tenía que ver con lo que yo había sido en toda mi vida, una mujer con una visión social, un compromiso con los que menos tienen, con las mujeres, y me dio la oportunidad de establecer la estrategia. Y en esa estrategia, pues hay que recordar la cruzada contra el hambre, es decir, la primera gran preocupación es millones de mexicanos que no tenían de comer, mujeres que se quitan la comida o se quitaban la comida de la boca para que sus hijos fueran a la escuela con algo en el estómago. Y entonces empieza toda una estrategia social con un enfoque de derechos que va focalizada hacia los que menos tienen. Entiende el presidente que las mujeres ya somos proveedoras, estamos trabajando y requerimos del Estado para cuidar a nuestros hijos, y entonces se amplía de manera considerable el programa de escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles que dependían de mí y que se amplían también de manera significativa, los comedores comunitarios que permitían que personas de la tercera edad o niños y niñas o mujeres embarazadas o lactantes pudieran desayunar y comer. Y veía el otro día el video del maestro del Nayar que les preguntaba a los niños que lleva, pues pura tortilla. Y antes decía, como dijo el maestro, teníamos la escuela de tiempo completo y ahí desayunaban y comían los niños. Es decir, hubo un enfoque social y un enfoque
basado en los derechos, es decir, no en la concepción de la dádiva. Yo pongo mucho el ejemplo de los comedores comunitarios, porque si bien el gobierno daba los insumos, tanto la infraestructura como la comida cada mes, las mujeres eran las que todos los días se levantaban a cocinar para 150 personas. Entonces había una corresponsabilidad, no era pongo la mano. De enseñar a pescar. Exactamente, es decir, aquí todos somos partícipes. Y que dijéramos que eso iba de Peña Nieto, estaba prohibidísimo, porque la ley electoral te lo prohíbe. Siempre era decir, esto viene de los impuestos de los mexicanos. Ay, bueno. No me vengas con que la ley es la ley. Ahora ya son otros tiempos. ¿Qué pasó con la estafa maestra, Rosario? Mira, para mí la estafa maestra es una investigación periodística. Ok. Basada en informes de la Auditoría Superior, que fueron observaciones que se realizaron y que muchas se fueron desahogando, que además... casualmente una investigación que involucraba a varias dependencias de la administración pública, a varias universidades y a las que se le puso nada más mi rostro y mi nombre. Okay. Casualmente un año antes de la elección, y si yo te pregunto quién es más que otras dependencias, no me vas a saber decir los nombres. Nunca nadie sabe más que Rosario Robles. Sí, claro. Y yo hablé con quien hizo esta investigación, presenté resolutivos del órgano interno de control de que lo que nosotros habíamos hecho estaba bien, que la parte de las universidades le competía a las universidades, que yo no tenía ese tramo de control porque no, pues son autónomas, tienen sus propios procedimientos. Y bueno, lo más importante, esta investigación empieza en 2016, estamos en 2023, han pasado 7 años y dime un solo caso sólido que tenga hoy el Ministerio Público que demuestre, no los 25 convenios que dijeron al principio, uno que esté en firme. Y es paradójico porque a mí no me acusan de la estafa maestra, a mí me acusan de una omisión frente al hecho de que se hubiera afectado el erario público. Y yo digo que es primero el huevo o la gallina. Primero demuéstrame que hubo una afectación al erario público, pero no con una investigación periodística, con una investigación criminal, policíaca, y pero después acúsame. Se fueron contra ti porque pues es el rostro políticamente redituable, meterte a la cárcel, eso es redituable, porque es hacer justicia. Pero contra tus colaboradores no pasó nada. Y hay cosas ahí raras. Claro. Hay un señor, Emilio Cebadúa, que, caray, ¿cuántos departamentos en Polanco tiene? A mí me sorprende, Rosario. Exactamente. Y aparte, ¿traicionaron? ¿Qué te hicieron? Sí, yo siempre lo he dicho, sobre todo porque el testimonio firmado por él, ahora me entero, por el libro que recientemente ha salido, que pues todo este enjuague se realizó en la oficina del exconsejero jurídico de la presidencia, y la relación sobre todo que él tiene con uno de los abogados que eran socios del exconsejero, y pacta esta impunidad a través de una declaración firmada diciendo que yo le había ordenado, ¿no? Y que, con Julio Scherer, que yo le había ordenado sin presentar una sola prueba. Y pues yo, al final de cuentas, el tiempo me da la razón, y pues quien en las carpetas, porque no lo digo yo, en las carpetas, en los informes de la UIF que investigan a toda mi familia, investigan a mi hija, pues no aparece nada irregular, nada que no sea la misma casa en la que se sentó López Obrador hace más de 20 y tantos años, ¿no? Y en el caso de Emilio aparecen, pues, situaciones pues que él tendrá que aclarar, ¿no? En su momento, pero hasta ahora no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Yo no quiero ni venganza, es el día de Mandela, y si Mandela, después de 27 años, 27 años, un pueblo masacrado, un apartheid salió y dijo voy a reconciliar Sudáfrica, yo por 1101 días no voy a salir ni con venganzas ni con rencores, porque te quedas atrapado en esas 4 paredes.
Y esas 4 paredes que eran de mucha oscuridad, también fueron de mucha luz. También ahí aprendí muchísimo. ¿Qué es lo que más aprendiste de la cárcel? Aprendí que la justicia debe estar en el primer lugar de la agenda nacional, que México tiene una enorme deuda con la justicia, que muy fácilmente metemos a la gente a la cárcel siendo inocente. Aquí está en la cárcel quien no tiene dinero, ¿no? Así es, y este abuso de la prisión preventiva. Exactamente, ¿no? Este abuso de la prisión preventiva, pues que ya las mismas organismos internacionales se lo han señalado a México, que pues realmente es brutal porque pues llenas las cárceles y no das opciones de que esas mujeres, que yo lo viví, que realmente están ahí por algo que podrían seguir en libertad, pues las separas de sus hijos. ¿Y qué es peor? ¿Qué es peor para la sociedad? Porque esos niños, ¿dónde van a estar mañana? Ahí mismo. Y por delitos francamente menores en la mayor cantidad de casos. Así es. Y en además ocasiones robo de pan, robo de comida. Y que aquí les da mucho a la Fiscalía de la Ciudad de México, de un gobierno entre comillas de izquierda, adicionales que es con violencia, que es en pandilla, y entonces ya agrava el delito y te vas a la prisión preventiva. Oye, pues, y además cuando aprendes las historias, Luis, que eso es lo que a mí más me movió el piso, porque somos muy dados a juzgar y a levantar el dedo flamígero, ¿no? Cuando ves los contextos, cuando aprendes, cuando te platican su historia, su niñez, y dices, infancia es destino, es decir, no cabe la menor duda. Entiendes muchas cosas, aprendes a no juzgar. Y cuando yo pasé del miedo y de esta incertidumbre del por qué estoy aquí, por qué esta venganza, al para qué, pude hacer muchas cosas. Presentas esta obra, ¿le puedo llamar? ¿Es un documental? ¿Qué es, Rosario? Es un promocional. Es un promocional. Es un promocional de... Lo que presentaste ayer, pero en enero de... sí, va a ser una serie de 4 o 5 capítulos. Una serie documental. Sí, de mi vida, de mi historia, no solamente de estos últimos 3 años, sino de recuperar un legado, recuperar una trayectoria de una de las mujeres. Yo creo que la justicia se ha encargado de limpiar mi nombre, ¿no? Se ha encargado de decir que no había ninguna razón para perseguirme ni para encarcelarme. No me han encontrado absolutamente nada indebido. Yo no estoy en los Pandora Papers, no tengo departamentos, no tengo casas. Bueno, ni siquiera como buena política, ni siquiera un departamentito en Acapulco. O sea, no me encontraron nada, a mi familia no le encontraron nada, yo soy la mujer más investigada de México. Y eso es lo que ahí me dio mucha fuerza, por eso nunca me doblaron, porque no tenían con qué doblarme, no tenían con qué extorsionarme, con qué chantajearme. Entonces, creo que la misma historia, yo dije, los que me metieron me van a tener que sacar. Y pues finalmente estoy aquí hablando contigo y para mí esto es lo valioso. Yo no estoy con ningún ánimo más que de reivindicar esta trayectoria porque me parece legítimo y me parece que para las mujeres es importante. Voy a ser abuela, quiero que mi nieto o nieta tenga ese legado en sus manos como un legado limpio, como una trayectoria de lucha, que es lo que he sido. Y también quiero inspirar con esta experiencia, Luis, porque estoy recorriendo México en la ruta de la gratitud, porque Mariana, como dices, hizo una gran labor. Hizo esta ruta por la libertad. Sí, porque Mariana hizo la ruta por la libertad, entonces iba por todos lados con sus papeles y la licencia falsa con la que me metieron a la cárcel y todo. Se conoció. Y ahora estamos yendo a todos esos lugares a agradecer. Y entonces yo ¿qué es lo que veo en México con miedo? Miedo de salir a la calle. Hubo una persona que me dijo algo, pues que es trágico, ¿no? Pero que es una gran verdad. Me dijo, en realidad todos estamos presos, de alguna manera. Porque esta inseguridad, esta violencia que estamos viviendo, nos tiene encarcelados. Claro. En nuestras casas. Entonces, cuando te dicen eso, cuando te dicen tenemos miedo hasta de ser mujeres, tenemos miedo de que nuestras hijas no regresen,
tenemos miedo de quedarnos sin chamba el día de mañana o de que no tengamos de comer. Pues entonces yo quiero decir, a ver si en las peores de las circunstancias, si estando en el infierno, porque es el infierno, pude vencer ese miedo. ¿Tenemos miedo del presidente? La gente tiene temor, sí. Yo creo que, bueno, tú ves el silencio de cámaras empresariales y todo esto de la ofensiva contra Xóchitl Gálvez, por ejemplo, que a cualquiera le puede pasar el día de mañana, ¿no? Es decir, que les exhiban, y como lo han hecho, no es la primera vez, se exhiban. Bueno, a mí me metieron a la cárcel, o sea, y por eso voy, porque es un México muy políticamente correcto. O sea, lo ves de pronto en otros países, y cuando hay una bronca entre empresarios y cámaras y otros partidos y todo el mundo sale y hay otra narrativa, aquí como que ha llegado una narrativa de confrontación contra el discurso presidencial muy tarde en muchos sectores, y en otros francamente sigue dormida. Pues no, tú misma tenías un discurso muy tibio en algún momento, permíteme decirlo así, pero después te metieron a la cárcel. Sí, y cuando me metieron a la cárcel... Hay miedo al presidente. ¿Y cómo no te va a dar miedo? Si te meten a la cárcel, si te lanzan al SAT, si te persigue la UIF, si se utilizan los instrumentos del Estado para perseguir a opositores o para perseguir a quien levanta una voz diferente. Y a mí me parece increíble que se exhiba a una mujer que tiene una vida empresarial y que los empresarios no digan nada, porque mañana te puede pasar. Y es lo mismo que Mariana siempre decía de mí, es que ustedes alcen la voz por mi mamá, porque mañana les puede pasar a ustedes también, ¿no? Rosario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Como agua. Ay, sí, qué padre. Minutos. Nada más déjame decirte, y, por favor, van a haber algunos promocionales de aquí a diciembre. No es un destape presidencial. No, porque además ya están buscando ahí, pues, no, pero de pronto ahí empezaron a decir cosas en las redes, ya sabes. Bueno, si me destapan, está bien. Ay, sí. ¿No, ¿quieres ser presidenta? No, estoy en esta... O diputada, o senadora, o algo. Siempre he estado en la política. Te digo que está en la cárcel, hice política, pues llevé al ministro Arturo Saldívar, ¿no? Es decir, digo... Pero si buscarías algo, no ser presidenta, ¿o no sí? son los tiempos. Yo sí estoy con el INE y estoy con los que dicen que no es el momento de decir. ¿Con todo y que el INE parezca doblado? Un poquito nos ha bajado las manos y yo digo nos está quedando a deber porque salimos a defenderlo. Y ahora el INE está obligado a defender nuestro voto. Ahorita ya no estamos en una contienda equitativa hacia el 2024. Pero lo que yo he dicho mucho es, no es lo electoral lo que ahorita nos debe de centrar, sino la gente, lo que está pasando en el país, porque si no ya no vamos a llegar al 2024 si seguimos por esta ruta. Rosario Robles, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Luis, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Mil gracias, Rosario Robles.